Pautas para la buena gestión de riesgos. Por medio de este video vamos a identificar los riesgos, hacer un análisis de las causas, los tipos de controles que tenemos que implementar, las acciones que se deben de seguir y qué tenemos que hacer para materialización del riesgo, cómo monitorear y actualización de la información para identificación del riesgo y las observaciones. Cuando estamos frente a un riesgo, recordemos que lo primerito que se debe hacer es hacer una identificación y análisis del riesgo en relación a las causas y a las consecuencias que pueden ocurrir. También tenemos que hacer una valoración del riesgo, es decir, hay que medir la probabilidad e impacto. También tenemos que definir los controles, es decir, aquí se van a tomar decisiones o formular acciones a seguir para controlar el riesgo. También tenemos que hacer un monitoreo y seguimiento, es decir, hay que observar la materialización del riesgo y a la vez su respectiva actualización. Veamos cada uno de los componentes que acabo de hablar. Identificación del riesgo. Para poder identificar los riesgos se puede tomar en cuenta lo siguiente. Primero, un diagnóstico estratégico, es decir, hay que hacer una matriz de análisis de planificación estratégica. El contexto externo e interno. Para ello hay que hacer una matriz DOFA institucional, las debilidades, las oportunidades, las fortalezas y las amenazas. También tenemos que hacer unos aspectos asociados a los grupos de interés, es decir, hay que elaborar una matriz por grupo de interés. Los objetivos del proceso, esto es prioritario, y los objetivos de los subprocesos. Adicionalmente, se puede contemplar eventualidades o desviaciones que vengan derivadas de informes de auditoría interna o externas realizadas por entes externos como, por ejemplo, aquí en nuestro país, la Contraloría General de la República. También tenemos que tener presente los resultados de las visitas realizadas por el Ministerio de Hacienda, las denuncias, las peticiones, las quejas o reclamos reiterativos. También tenemos que hacer un análisis de las causas. Para ello tenemos que tener presente la realización del análisis de las cosas. También teniendo presente las causas como base en cada uno de los eventos que se podrían presentar y poder ocasionar la materialización del riesgo. Hay que identificar la causa de la raíz del riesgo. Se puede utilizar diferentes metodologías para poder realizar el análisis de causas o la trabaja en un sistema de gestión de calidad. Los controles, hay que verificar que los controles que están asociados a cada una de las causas de las raíces están siendo bien identificadas. Analizar y validar la eficiencia de los controles establecidos en cada uno de los riesgos, es decir, hay que evaluar si realmente se están desarrollando y se responden a la mitigación del riesgo. Crear o fortalecer los controles que apoyan las actividades del proceso establecido en los procedimientos en los que se requiere. Revisar periódicamente los controles y guardar evidencia o soporte del cumplimiento. Acciones a seguir ante un riesgo. Se deben de formular acciones en los casos que la valoración del riesgo residual, después de los controles, quede una zona extrema, alta o moderada. Las acciones que se formulan pueden estar encaminadas a crear nuevos controles y fortalecer los que ya existen o ya se cuentan. Además, hay que revisar las acciones que se tienen actualmente en los mapas de riesgos y en los casos que sean desarrollados de forma continua y hagan parte integral de las actividades del proceso, se puede incorporar como nuevos controles y o en los flujos de los procedimientos. Hay que hacer un seguimiento constante a las acciones guardadas y la evidencia o soporte de cumplimiento.
materialización del riesgo. En el caso de que haya materializado un riesgo, se debe formular acciones correctivas en algún formato y tomar medidas respectivas para poder evitar que vuelva a presentarse dicha situación. Se debe realizar un análisis completo del riesgo y debe ser necesario identificar nuevas causas, hacer una nueva valoración antes y después de los controles, todo direccionado a fin de evitar que vaya a existir una desviación y se vuelva a presentar. Informar inmediatamente, ya sea a la dirección del control interno, a la evaluación de la gestión, la materialización del riesgo y remitir las acciones que sean correctivas y que sean necesarias. Monitoreo y actualización. Hacer monitoreo constante, actualizar el mapa de riesgo en los formatos que la entidad haya decidido hacerlo, validar la pertinencia de los riesgos teniendo en cuenta el estado actual del proceso. Hay que hacer una revisión del análisis de causa y riesgo, revisar las valoraciones de los riesgos inherentes antes de los controles y residuales después de los controles, hacer partícipe al equipo del proceso en la actualización del mapa de riesgos. Hay que tener las siguientes observaciones: tener presente que la gestión de riesgo por proceso es carácter permanente y el cumplimiento tanto de los controles como de las acciones se debe mantener actualizado en la cartera del proceso compartida por la coordinación de calidad. La gestión de riesgo es dinámica, por lo cual se puede solicitar actualización del mapa a la dirección que lleva el control interno y la evaluación de la gestión cuando sea necesario según el análisis realizado en cada uno de los procesos. A partir del mes en que ustedes pretenden realizar el diagnóstico respectivo, se debe realizar un seguimiento de los mapas de riesgos actuales por parte del sistema de control interno. Ruta de acceso a los mapas de riesgos actuales, es decir, es aquella información que también se debe tener intranet, ingresar usuario y contraseña, sistemas de gestión integrado, mapas de riesgo por proceso, esto se llama bloque izquierdo inferior, y es importante leer con detenimiento y aplicar lo descrito en el manual de programaciones de riesgos. Gracias, cuídense mucho y si te gustó sígueme en mi canal. Gracias.